sobre esos temas y toda la enseñanza, pero, repito, de manera temática, hacer el estudio teológico de manera sistemática y agrupado por temas. Así que en estos temas, por ejemplo, está el estudio de la palabra de Dios, ¿no? De la Biblia, de la inerrancia, la autoridad de la Biblia, etcétera. Temas de la teología sistemática como la soteriología, por ejemplo, que literalmente es el estudio de la salvación, todo lo que tiene que ver con la salvación, no sé, otro tópico, digamos, de la teología sistemática que puede ser, no sé, la neumatología, ¿no? Que es el estudio del Espíritu Santo, la teología propia, etcétera, ¿no? Todos estos temas agrupados. Y hoy, estudiando esto, vamos a realzar ahorita este tema de la Biblia. Ya estudiamos la revelación, pero vamos a ser mucho más específicos ahora la revelación, pero particularmente en la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Y cómo especialmente, de acuerdo a lo que hemos visto, podemos ver o tener clara la revelación de Dios a través de la Biblia a partir de esta evidencia interna de la propia Biblia, ¿no? Algo importante que tenemos que reconocer en todo esto, ¿no? Y que para eso nos sirve mucho el estudio sistemático de la Biblia o de la teología, que es lo que vamos a ver hoy, es que la Biblia tiene autoridad, la autoridad de la Biblia, ¿no? Que en resumen es, si la Biblia procede de Dios, si la Biblia es la revelación de Dios, entonces la Biblia es autoridad en nuestras vidas. ¿Por qué? Por su procedencia, ¿no? Que repito, no solo procede de seres humanos, como dicen algunos, no es un libro escrito por hombres, como dicen otros, sino de acuerdo a esta evidencia interna, nosotros vamos a ver que la Biblia dice de sí misma que procede de Dios y que en la Biblia está contenida la voluntad y las palabras de Dios, ¿no? Entonces vamos a extendernos en este enunciado que ahorita les voy a decir, que es la autoridad de la Biblia. Quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, de una manera tal que no creer o desobedecer alguna de ellas es no creer o desobedecer a Dios. Otra vez, la autoridad de la Biblia quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. Todo lo que está contenido en la Biblia son palabras de Dios, es palabra de Dios. Entonces, ¿no? En este silogismo, luego entonces, si yo desobedezco a la Biblia, estoy desobedeciendo a Dios, ¿no? Porque, como hemos dicho, la Biblia procede de Dios, la Biblia es palabra de Dios. Todas las palabras de la Biblia, entonces vamos a concentrarnos en esta parte de esta propuesta, ¿no? Todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. La misma Biblia dice justamente eso, ¿no? En el Antiguo Testamento hay una frase recurrente cuando hablan profetas, ¿no? Cuando hablan las personas que le hablaban al pueblo de parte de Dios. Y esta expresión es la expresión "así dice el Señor", ¿no? Y tú puedes encontrar recurrentemente esta expresión, repito, cuando los profetas hablaban, puntualmente cuando los profetas traían un mensaje al pueblo de Israel. Lo comenzaban diciendo: "así dice el Señor". Esto quizá para nosotros lo vemos netamente en una connotación religiosa o meramente una connotación tendiente a lo que dice la Biblia. Pero en el Antiguo Testamento esta expresión, "así dice el Señor", era alusiva a otra expresión. Siempre que el rey en turno o del pueblo
recuerda diferentes pueblos, naciones, etcétera. Siempre que los reyes, siempre que un rey quería mandar un edicto, ¿no?, se iniciaba con esta expresión: así dice el rey, ¿no? Entonces los mensajeros del rey llegaban y leían y decían: así dice el rey, ¿no? Y se esperaba que todas las personas, al menos de esa nación, de ese pueblo, etcétera, no era algo que estuviera a discusión de nadie, sino si se empezaba con esta expresión: así dice el rey, luego entonces todos tenían que obedecer el edicto del rey. No era algo negociable, no era algo que si quiero, no quiero, no estoy de acuerdo con el rey, no estoy de acuerdo con esto. No, o sea, eso es mucho de nuestros tiempos, ¿no? En estos tiempos no pasaba. Si el rey decía algo, tenían que cumplirse. Estas palabras suponían la total autoridad del rey, ¿no? Repito, hoy es algo, son sistemas de gobierno obviamente totalmente diferentes, etcétera, pero pues hoy cualquier persona se levanta contra cualquier autoridad y le reniega y le contesta y le dice. Pero eso no pasaba en este entonces. En este entonces esto era algo totalmente impensable, ¿no? Hoy alguien se puede levantar y decirle a la presidente 2, 3 cosas y no, pues está, y mostrar su desacuerdo. Aquí no. Si el rey venía y daba una orden, se cumplía, ¿no? Se cumplía. No era negociable. Así que cuando un profeta decía: así dice el Señor, estaba haciendo alusión a eso, a algo que venía de parte de Dios y que no era negociable. No estaba: ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? No, hoy de pronto es así muy: oye, mira, ¿será posible que puedas hacer y ayudar? No, en ese entonces no era así la cosa, ¿no? Esa es un poco la generación millennial, ¿no? De las sensibilidades y todas esas cosas que están muy a flor de piel, y que si no de pronto lo dicen de cierta forma, pues ya se toma como si fuera una ofensa grave, ¿no? Por supuesto que en estos entonces no era así. Esto viene de parte del Señor. Así dice el Señor, y entonces se presuponía que venía de Dios y se cumplía. Sí o sí se cumplía. Porque estas palabras eran autoritativas. Ahorita hago una explicación de este concepto o de esta palabra autoritativa, ¿no? Pero bueno, el punto era, así cuando los profetas decían: así dice el Señor, ellos estaban afirmando que lo que ellos estaban diciendo venía de parte de Dios. Si un profeta decía: así dice el Señor, ellos estaban afirmando estar hablando de parte de Dios. Y una de dos: se cumplía lo que el profeta decía y todos felices, o si no se cumplía lo que el profeta decía, si no pasaba lo que el profeta decía, era la muestra de que no venía de parte de Dios. Entonces, ¿qué pasaba cuando cachaban a un falso profeta o a alguien diciendo mentiras? El pueblo apedreaba al falso profeta, ¿no? Cuando, repito, él decía venir de parte de Dios, pero había una comprobación que no venía de parte de Dios. Así como si alguien se hacía pasar como que venía de parte del rey y no venía de parte del rey, había una sanción importante. Lo mismo pasaba con los profetas, a los cuales se descubría que estaban buscando engañar al pueblo y que eran falsos profetas, los apedreaban. Pero si no era así, repito, el pueblo suponía que las palabras de los profetas eran autoritativas. ¿Qué significa esta palabra autoritativos? Que en teología se ocupa mucho, y particularmente hablando de la Biblia,
especialmente hablando de la autoridad de la Biblia, ¿no? Se dice que la Biblia es autoritativa, no autoritaria, eso es otra cosa, no autoritaria, se dice que es autoritativa. ¿Qué quiere decir? Significa, la palabra autoritativo significa que alguien posee autoridad, conocimiento y que presupone autoridad, ¿no? Se caracteriza por alguien que tiene autoridad y que su autoridad está basada. Por ejemplo, yo puedo decir que voy a ver a un doctor, ¿no? Y el que él tenga un título colgado ahí, que tenga el respaldo de una institución, ¿no? El Seguro Social o el hospital ABC o cualquier hospital, el que tenga el respaldo de una institución, ¿no? Hace que sus palabras sean autoritativas, ¿no? Tan autoritativas que si este doctor te da una receta, no tiene que mandarte, te la tomas porque si no te regaño, ¿no? Tú sales del doctor, presupones la autoridad que le da su conocimiento, su estudio y la institución para la que trabaja y que lo respalda, entonces no necesita amenazarte con que te va a regañar si no te tomas un antibiótico. ¿Qué haces? Pues vas con tu receta, compras el antibiótico y te lo tomas, porque sus palabras son autoritativas, porque vienen de alguien que, repito, todo el contexto hace evidente que tiene la autoridad necesaria para poder recetar, ¿no? Una cédula profesional respalda esa receta médica. Así eran estas cuestiones de así dice el Señor, eran palabras autoritativas, ¿no? Quien portaba estas palabras era su credencial para decir, vengo de parte de Dios y se presupone autoridad en estas palabras, ¿no? Por el conocimiento, por el contexto, ya poníamos el ejemplo del doctor, etcétera, ¿no? Entonces, los profetas tenían esta palabra autoritativa. La Biblia es autoritativa. ¿A qué nos referimos? A que nosotros sabemos, por lo que vamos a estar estudiando, que la Biblia viene de Dios y que la Biblia la inspiró Dios, ¿no? Y que si es así, si la Biblia es inspirada por Dios, entonces es autoritativa, ¿no? O sea, tiene todo lo necesario para que yo la obedezca, ¿no? No solamente porque me dé una amenaza de un regaño, sino porque al ser Dios quien escribe o se revela a través o que en la Biblia está plasmada la revelación de Dios, de su voluntad, entonces si la Biblia viene de Dios, yo la obedezco, lo decíamos hace ratito, ¿no? Si yo desobedezco a la Biblia, entonces estoy desobedeciendo a Dios, porque la Biblia, repito, es autoritativa, como eran estas palabras en el Antiguo Testamento. Ve por favor a Números 22, verso 38. No vamos a estudiar todos los versos del Antiguo Testamento, porque en verdad son muchos, pero bueno, vamos a tomar ejemplos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, porque repito, más bien es pues por cuestión de tiempo. Pero bueno, aquí Números 22 está Balaam, ¿no? Si tú te acuerdas de Balaam, era un profeta que venía, un profeta de Dios, pero mal portado. O sea, aunque venía de parte de Dios, había elegido un camino pecaminoso y contrario a la voluntad de Dios, pero su palabra tenía autoridad, tanto que un rey, el rey Balac, le dice, maldice al pueblo de Israel. Porque Balac sabía que si
este hombre de Dios lo hacía, en efecto iba a venir una maldición, porque él presuponía, ¿no?, la autoridad de Balaam, ¿no? Entonces él sabía que si él daba esa orden, o que si de su voz salían esas palabras, el pueblo iba a resultar maldito, ¿no? Entonces, seguramente te sabes la historia. Balaam le dice: no puedo hacer algo si Dios no me dice hacerlo, etcétera. Pero le da el truquito como para decirle: bueno, yo no lo voy a hacer, pero mira, hazle así. Le da el tip para de todas maneras hacer caer al pueblo, ¿no? Repito, es algo que era contrario a su ministerio, vamos a decir. Pero bueno, dice Números 22, verso 38, dice: Balaam respondió a Balac: mira, ahora he venido a ti. ¿Hay algo acaso que pueda decir? La palabra que Dios ponga en mi boca, esa diré. ¿No? Le está diciendo: yo no puedo maldecir al pueblo, lo que Dios ponga en mi boca, eso voy a decir. Tanto que Balaam le dice: sí, voy a maldecir al pueblo. Llega Balaam con la intención de maldecir al pueblo, y ¿qué crees? Salen bendiciones, ¿no? Por justo lo que está diciendo aquí: la palabra que Dios ponga en mi boca, esa diré, ¿no? Los profetas tenían en su voz las palabras que Dios ponía en ellos, ¿no? Y era algo que se sabía. Repito, Balac no era del pueblo de Dios, y sabía que si un profeta de Dios daba las palabras, se iba a cumplir, porque venía de parte de Dios. O sea, era algo que, repito, no solamente el pueblo de Israel sabía, sino incluso los pueblos de alrededor sabían que lo que decían los profetas venía de parte de Dios. Y bueno, repito, no vamos a ver todos los versos del Antiguo Testamento, porque son muchos, ¿no? Pero lo que sí podemos entender y tener bien claro son estos: que Dios hablaba a través de los profetas, y ellos obedecían incluso de manera involuntaria, como es el ejemplo que acabamos de ver de Balaam. Incluso aunque ellos querían decir otra cosa, finalmente ellos hablaban, como dice ahí: la palabra que Dios ponga en mi boca, esa diré, ¿no? Hay algo muy parecido en el Nuevo Testamento, o que valida también lo que es en el Nuevo Testamento, lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Ve por favor 2 Timoteo 3, vamos a leer del 15 al 17. Este verso seguramente lo conoces, te lo sabes de memoria, pero vamos a ver cosas muy especiales y particulares con respecto a este texto. 2 Timoteo 3, versos del 15 al 17. Te estoy leyendo casi todos en la Nueva Biblia de las Américas, pero como siempre decimos, puedes leerlo en la versión que a ti que tú tengas ahí, la que te acomode está bien. Pablo le está hablando a Timoteo, ¿no?, en esta su segunda carta, y dice así: segunda a Timoteo 3, verso 15, dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué le está diciendo? Desde niño tú sabes las sagradas escrituras. Cuando Pablo le escribe esto a Timoteo, ¿había Nuevo Testamento? No, todavía no se escribía. Todavía no se escribían estas cartas, apenas estaba escribiendo algo del Nuevo Testamento. Y cuando él era niño, cuando Timoteo era niño, pues aún menos, ¿no? ¿A qué está haciendo referencia Pablo cuando le dice a Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras? Al Antiguo Testamento, ¿no? A lo escrito por los profetas, al Antiguo Testamento. Entonces, Pablo está validando, vamos a decir, el conocimiento de Timoteo, y el conocimiento que tenía Timoteo era el conocimiento dado en el Antiguo Testamento. Acuérdate que en ese entonces, Timoteo era más bien gentil, era de padre gentil,
pero su mamá judía lo había instruido, ¿no? en todo esto. Muchos de ellos se sabían el Pentateuco de memoria, sabían mucho de la Biblia, y Timoteo había sido formado de esa manera, conociendo, el Antiguo Testamento, particularmente el Pentateuco, etcétera, ¿no? Y en ese contexto que Pablo le está diciendo a Timoteo, que ha sabido las Sagradas Escrituras, dice el verso 16: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Cuando dice toda escritura es inspirada por Dios, entonces, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Ya lo dijeron hace ratito. Al Antiguo Testamento, ¿no? Tú desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, etcétera. Dejamos claro esta cuestión del Antiguo Testamento. Ahora le dice toda escritura, o sea, haces bien, dice, las cuales te pueden dar sabiduría y que llevan a la salvación. Digo, algo importante que es, hablando del Antiguo Testamento, Pablo está diciendo, te llevan a la salvación mediante la fe en Jesucristo, que eso es algo totalmente relevante, ¿no? Está diciendo del Antiguo Testamento, pero está diciendo, te llevan a la fe mediante Jesucristo, ¿no? Y después dice, toda escritura es inspirada por Dios. La palabra escritura es la escritura, si todavía no nos queda muy claro en el contexto que estamos leyendo, esta expresión, toda escritura es inspirada por Dios. La palabra escritura es la palabra griega grafé, de donde viene grafo, ¿no? Esta cuestión de escritura, lo escrito, ¿no? Y siempre, salvo alguna ocasión, 2 ocasiones máximo, que el Nuevo Testamento habla, y particularmente se usa esta palabra griega grafé, se está refiriendo al Antiguo Testamento, ¿no? Particularmente tienen un sentido muy especial para referirse a los escritos particularmente de Moisés, ¿no? Entonces está hablando mucho con respecto a la ley. Pero acuérdate, ¿no? Por eso llamaba la atención y lo que estudiábamos la semana pasada con respecto a este verso que dice que lleva a la salvación mediante la fe en Jesucristo, ¿no? Que como veíamos la semana pasada, ¿no? El Antiguo Testamento se cumple, ¿no? O la ley se cumple, o la exigencia de la ley nos lleva finalmente a Jesucristo. La culminación de la ley es Jesucristo, ¿no? Y toda la escritura, todo el Antiguo Testamento me lleva a eso, a Jesucristo. Y bueno, y aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Literalmente la palabra inspirada, literalmente quiere decir, tiene 2 sentidos. Inspirar quiere decir respirar, pero también quiere decir literalmente lo contrario a respirar. O sea, en las palabras del español actual, exhalar, ¿no? Entonces, quizá en otras palabras podemos decir, toda escritura es exhalada por Dios. Salió del aliento de Dios. Toda esa, y es útil para enseñar, para reprender, etcétera, ¿no? Se refiere entonces muy particularmente a la revelación dada por Dios y que está plasmada en el Antiguo Testamento, porque, repito, siempre que aparece esta palabra, en el contexto que se usa esa palabra, siempre se habla del Antiguo Testamento y de manera especial, como ya decíamos, a los escritos de Moisés. Entonces Pablo, al decirle eso, está validando y está diciendo, todos estos escritos del Antiguo Testamento son exhalados por Dios. ¿De dónde vienen? Vienen de Dios mismo. Pablo está diciendo, ¿no? O sea, no lo está dejando a un lado y dice, ya no leas el Antiguo Testamento, ahora nos centramos en lo nuevo, ¿no? No está diciendo Pablo, está diciendo, haces bien en apegarte porque todo eso te lleva
a Jesucristo finalmente. Todo esto, si lo llevas bien encaminado, te lleva a Jesucristo, y todo esto te es útil hoy para instruirte, para redarguirte, para reprenderte, para enseñar, etcétera, ¿no? Entonces, repito, habla muy en particular del Antiguo Testamento. Ve ahora 2 de Pedro 1, versos del 19 al 21. La evidencia interna ya la vimos en el Antiguo Testamento, en este caso de Balaam y Balac. Ahora estamos viendo en el Nuevo Testamento cómo la evidencia interna de la Biblia da testimonio de ella misma, y particularmente del Antiguo Testamento, que viene de parte de Dios, que es exhalada de Dios. Ahora dice 2 de Pedro 1, verso 19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones, ¿no? Está hablando Pedro de algo que ya tenemos, ¿no? La palabra profética más segura. Dice el verso 20: pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura, la misma palabra grafé que ya decíamos, haciendo referencia al Antiguo Testamento, y por el contexto que estamos viendo y porque dice profecía, ¿no?, sabemos que se está refiriendo al Antiguo Testamento particularmente. Dice aquí la palabra Escritura que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Y desde el verso 21, pues ninguna profecía fue jamás dada por un acto de voluntad humana. ¿Te acuerdas de lo que decíamos de Balaam, no? Balaam, por mucho que él quería maldecir al pueblo, no pudo, ¿no? Porque no se trataba de voluntad humana. Ninguna de las profecías del Antiguo Testamento se hicieron porque alguien humano quisiera hacerlo, sino que solamente se cumplía el propósito de Dios. Los profetas entonces, ¿qué hablaban? Palabra de Dios. Los profetas hablaban lo que Dios quería que dijeran, ¿no? Otra vez, verso 21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados, otra vez la misma palabra, inspirados, ¿no? Acuérdate, quiere decir exhalados, ¿no? Dios exhalaba sobre los profetas, ¿no? Y bueno, particularmente el Espíritu Santo, ¿no? A quien dice que el Espíritu Santo no actuaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Sabes que hay algunas personas que dicen que el Espíritu Santo solamente en el Nuevo Testamento y que antes no. Pues aquí dice que el Espíritu Santo particularmente fue el que exhaló sobre los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta? ¿De dónde vienen entonces? Del Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la Trinidad, o sea, de Dios mismo, ¿no? Dios exhalaba sobre estos profetas la palabra de Dios, ¿no? No fue hecho por iniciativa humana, no fue por voluntad humana, sino hechas por Dios. Ahora, ahí mismo en 2 de Pedro, pero ahora ve al 3, capítulo 3, 2 de Pedro 3. En el Nuevo Testamento, ya estuvimos hablando de cómo el Nuevo Testamento valida, ¿no?, y habla y dice que lo que se habló en el Antiguo Testamento, hablado puntualmente por los profetas, era palabra de Dios. Ahora vamos a ver cómo en el mismo Nuevo Testamento, la evidencia interna de la Biblia dice, ¿no?, que las palabras contenidas en el Nuevo Testamento también son palabra de Dios, y lo vamos a estar viendo, ¿no? Dice 2 de Pedro 3, verso 15. Consideren la paciencia de nuestro Señor. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada.
Entonces Pedro está hablando ahora de las cartas de Pablo. ¿Te das cuenta? Pedro está hablando de lo que Pablo ha escrito, de las palabras del apóstol Pablo, según dice aquí, verso 15 final, según la sabiduría que le fue dada. Algo muy parecido a lo que decíamos, no por voluntad de hombres, ¿no? Sabemos ahora que el apóstol Pablo hablaba por una sabiduría que no era de él, sino una sabiduría, un conocimiento que le fue dado por Dios, ¿no? Dice el verso 16, asimismo todas sus cartas hablan en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Si te fijas, Pedro está hablando, dice, tuercen el resto de las escrituras, la palabra grafé, que hace referencia, ya decíamos, a las palabras del Antiguo Testamento, particularmente a las palabras dichas por Moisés, el Pentateuco. Pero si te fijas, está poniendo en el mismo lugar o en la misma clasificación las palabras de Pablo y la de las escrituras, ¿no? Particularmente los escritos de Moisés. Porque dice aquí, tuercen como también tuercen el resto de las escrituras. A esta expresión, el resto de las escrituras, o sea, está contando las palabras de Pablo como escrituras y dice del Antiguo Testamento que es el resto de las escrituras. ¿Te das cuenta? Entonces está, repito, poniendo las cartas de Pablo, está poniendo el Nuevo Testamento a la misma categoría o en la misma clasificación de las escrituras y que las tuercen y para su propia perdición, o sea, tuercen las palabras de Pablo, así como tuercen las escrituras, el Antiguo Testamento, lo tuercen y que torcieran las palabras del apóstol Pablo resultaba en perdición para ellos. ¿Te das cuenta? No solo el torcer el Antiguo Testamento, sino también torcer las mismas palabras del apóstol Pablo, ¿no? Verso 17, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza, ¿no? Está diciendo, atiendan las cartas de Pablo, atiendan lo que dice el apóstol Pablo y no permitan que nadie tuerza la enseñanza de Pablo, ¿no? Lo que Pablo mismo les ha dicho, ¿no? Entonces, aquí Pedro muestra que no solo está consciente de que existen las cartas de Pablo, sino también deja claramente que las cartas de Pablo están a la altura, repito, de las demás escrituras. Ahora vea 1 Corintios 14:37. 1 Corintios 14:37. Ahora el apóstol Pablo hablando, ¿no? En el verso anterior hablaba Pedro, ahora el mismo apóstol Pablo está hablando. Acuérdate que había algunas personas que torcían las palabras de Pablo, que no consideraban las palabras de Pablo, que no le daban a Pablo la autoridad correspondiente que Dios mismo le había conferido al apóstol. Pero dice así, 1 Corintios 14:37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Pablo está diciendo que sus indicaciones eran mandato de Dios. Lo que dice Pablo en sus cartas, ¿no? Esta palabra dice, reconozca que esto que les escribo es mandato de Dios. Esta palabra reconocer quiere decir reconocer algo como verdadero y válido, ¿no? Reconoce que esto es palabra de Dios. Lo que yo te estoy diciendo viene de parte de Dios, ¿no? Había algo que habíamos visto nosotros cuando habíamos estudiado la revelación y ahora particularmente hablando de la autoridad de la Biblia, y decíamos que la Biblia
tiene autoridad, ¿no? Pero también cuando yo no creo o desobedezco a las palabras de las Escrituras, estoy desobedeciendo a Dios, ¿no? Cuando hablábamos con respecto a la revelación, decíamos y poníamos algunos ejemplos en Romanos, en Hechos, ¿no? Que se espera que la gente a quien Dios se revela responda, ¿no? Que la gente a la que Dios le habla tiene la responsabilidad de responder y de obedecer lo que Dios dice. Ve ahora a Lucas 24, verso 25. Dice Lucas 24, 25. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Hay un reproche de Jesús, ¿no? No solo en cuanto a la obediencia, que por supuesto la implica, pero está hablando, y el reproche es en que no creen, ¿no? Oh insensatos y tardos de corazón para creer, ¿te das cuenta? Todo lo que los profetas han dicho. Hay un reproche de Jesús mismo, ¿no?, al pueblo de Israel, que no cree la palabra de Dios dada por los profetas, ¿no? Y es un reproche dado en el Nuevo Testamento, ¿no? Y es un reproche que es también para nosotros, ¿no? Se trata de obedecer, no solo de saber, no solo de ya sé qué es la autoridad y qué es autoritativo y ya sé a lo que se refiere la palabra grafos. Ese no es el punto. El punto es que todo esto nos debe llevar a obediencia, ¿no? A obediencia. Ve ahora por favor a Juan 15, verso 20. Jesús pide, indica, manda que guarden sus palabras, pero no solo da esa indicación, sino que también que guarden las palabras de los propios discípulos de Cristo, de los apóstoles. Dice el verso 20 de Juan 15: acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Y después dice: si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Ahora te das cuenta que Jesús está hablando de su palabra y de que aquellos que guardan su palabra, alguien obediente a las palabras de Jesús es alguien obediente a las palabras de los discípulos de Jesús. Alguien obediente a lo que dijo Cristo es alguien que obedece también las palabras de los apóstoles, ¿no?, que están en los evangelios, que están en las cartas, que están en lo que escribe Juan, en lo que escribe Pedro, ¿no? Te das cuenta que tenemos entonces, y ahora resulta totalmente evidente la responsabilidad que nosotros tenemos de guardar no solamente las cosas que están en el Antiguo Testamento que nos llevan a Cristo, sino también guardar y obedecer todo lo que en el Nuevo Testamento el Señor permitió que estuviera para que nosotros lo obedeciéramos. Regresa ahí a 2 de Pedro 3, ya lo leíamos, pero vamos un poquito antes de estos versos que ya estábamos leyendo. 2 de Pedro 3, verso 1 y 2, dice: amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes su sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Dice dos cosas importantes. Bueno, dice: recuerden las palabras dichas. Pero ¿cuáles palabras? Ahorita vemos a qué se trata recordar. ¿Qué palabras dichas? Y está poniendo otra vez a la misma altura la carta que él escribió antes, ¿te das cuenta? Porque está hablando, yo ya les escribí antes y les estoy
les estoy insistiendo que recuerden dichas palabras de antemano por los profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado, o sea, el mandamiento de Jesús que está declarado por los apóstoles. Está diciendo que los apóstoles están hablando el mandato de Jesús. Otra vez se está poniendo en la misma clasificación, en el mismo nivel, las palabras dichas en el Antiguo Testamento por los profetas y las palabras de Jesús, ahora dichas o habladas a través de los apóstoles. Y estas palabras, recordar, literalmente quiere decir evocar o tener presentes. La idea es que todo el tiempo traigamos, ¿no?, las palabras dichas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿no?, meditando en ellas, ¿no? ¿Qué dice el salmista? Me levanto y pienso y medito, ¿no? Me acuesto y estoy meditando, y todo el tiempo mi meditar es la palabra del Señor. Todo el tiempo estar recordando, evocando, trayendo a la mente. Estás en el Mexibus, estás en la combi, en el metro, y todo el tiempo recordando las palabras del Señor. Por eso es tan importante memorizar, ¿no? Por eso tan importante tener en nuestra mente todo el tiempo eso, ¿no? Y evocarlo y traerlo todo el tiempo, ¿no? Recuerda las palabras dichas, no solo, repito, las del Antiguo Testamento, sino en la misma clasificación lo que está escrito en el Antiguo Testamento y lo que está puesto en el Nuevo Testamento. Y algo importante, decíamos, de la responsabilidad que hay de obedecer lo que Dios ha dicho. Ve por favor a segunda carta a los Tesalonicenses 3, verso 14. Segunda a los Tesalonicenses 3, 14 dice, igual el apóstol Pablo hablando y diciendo esto: y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Está hablando aquí de lo que se conoce, ¿no?, como la excomunión, ¿no?, o como quitar a alguien de la iglesia, separar a alguien de la iglesia. Pablo está diciendo, si alguien no obedece lo que yo estoy diciendo en esta carta, es motivo de que sea excluido de la iglesia. ¿Te das cuenta? ¿No? O sea, hay un peso importante en las palabras de Pablo, ¿no? Tan importante que si alguien no las obedece, es invitado a retirarse de la comunión de los santos, ¿no?, a retirarse de la comunión de la iglesia. Y por último, 2 Corintios 13, versos 2 y 3. Qué tanta autoridad, qué tanto poder tienen las palabras de los apóstoles, las palabras del Nuevo Testamento, de las cartas paulinas. Dice 2 Corintios 13, verso 2. Me estoy yendo un poquito rápido por cuestión de tiempo, pero bueno, anótalas por favor ahí. Y dice así, 2 Corintios 13, verso 2. Dije previamente cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente y también a los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, puesto que ustedes buscan una prueba del Cristo que habla en mí. O sea, Cristo hablaba a través del apóstol Pablo, ¿no? Y Pablo, con la autoridad de Cristo, podía llegar a poner disciplina en la iglesia. ¿Te das cuenta? Es lo que está diciendo aquí. Yo voy a ir y no voy a ser indulgente, ¿no? Antes dice, ¿no?, ustedes consideran que yo hablo quedito y dicen que en las cartas soy bien duro, pero cuando llego ahí, pues mi apariencia es de, ¿no? Acuérdate que el físico de Pablo no le ayudaba mucho a imponer, ¿no? Lo describen como alguien así medio bajito, ¿no?, calvo, así como que su apariencia no era
que impusiera mucha autoridad, ¿no? Entonces de pronto llegaba y eso hacía que algunos, no, él es Pablo, ¿no? Así como que no lo tomaban en cuenta. Pero Pablo está diciendo, voy a ir y no voy a ser indulgente. ¿Por qué? Porque Cristo es el que está hablando a través de mí, ¿no? Entonces, recordemos que la revelación presupone una responsabilidad en nosotros. La revelación de Dios demanda una respuesta. Hermanos, los más grandes predicadores en la historia no son los que dicen tener una nueva revelación. Los grandes predicadores en la historia son los que han reconocido que lo único que tienen que hablar es lo que dice el texto, ¿no? Lo que dice la Biblia, ¿no? Les he enseñado, dice el apóstol Pablo, a no pensar más allá de lo que está escrito. Solamente lo que está escrito. Alguien que se para aquí enfrente, ¿qué tiene que hablar? Lo que está escrito, ¿no? No una nueva enseñanza, no una nueva revelación, lo que dice la Biblia. Porque ustedes saben que el que tiene autoridad aquí no soy yo, el que tiene autoridad es la Biblia, ¿no? La palabra de Dios es nuestra autoridad, ¿no? Inclina tu rostro y oramos. Bendito Padre, te damos gracias porque eres bueno y nos concedes conocerte y conocerte bien, Señor, particularmente a través de la Escritura. Gracias, Señor, por la Biblia. Gracias, Señor, porque la Escritura dice de ella misma ser tu palabra y que tú hablas, Señor, y que nos has hablado. Y que si alguien tiene ganas de escuchar tu voz, si alguien quiere escucharte hablar, bastaría, Señor, con que abriéramos la Biblia y ahí estás tú hablando, Señor. Porque la Biblia, de acuerdo a lo que ella misma dice, tú la exhalaste. Y no tenemos que esperar a que alguien venga y nos diga, y siempre el primer paso tendría que ser primeramente abrir tu palabra y ahí encontrar, Señor, el mensaje que tú tienes, porque el mensaje que está en ella es oportuno, es útil para redarguir, para enseñarnos, para instruirnos, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos amar tu palabra, amar tu voz, amarte a ti, Señor. Porque sabemos que entre más te conozcamos en esa revelación que tú has dado de ti mismo, Señor, en que en cuanto más conozcamos esa revelación y en cuanto más conozcamos nuestra Biblia, Señor, más te conocemos a ti y más te amaremos, Señor. Y más estaremos convencidos del estar aquí y de seguir tus reglas. Y de que todo lo que has dicho, Señor, es bueno para nosotros, Señor, que es útil. Y que tu palabra, Señor, es más dulce que la miel. Y que todos tus dichos, Señor, son esa luz, esa lámpara que ilumina nuestro camino, Señor. Permítenos conocerte a través de la Biblia y ya no andar errantes en nuestras decisiones, Señor, sabiendo que tú te has acercado a nosotros y nos has dejado tu sabiduría, Dios, en este precioso libro que es autoridad en nuestras vidas, Señor, que es nuestra única regla de fe y de conducta. Enséñanos a conocerte a través de la Biblia, Padre. Te bendecimos, te damos gracias y honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.